Cosmoversus. Viajeros y exploradores del Cosmoverso, estamos en otro episodio de Cosmoversus Podcast. Iba a hablar directamente con nuestro invitado de hoy, pero he decidido no saltarme la presentación y hacerlo de siempre porque me gusta hacerlo y que, bueno, reconozcáis el principio de cada episodio. Y nada, como habéis visto en las previas que he ido colgando por las redes, ¿a quién tenemos? Ni nada más ni menos otra vez que a nuestro compañero y viajero especial y de honor, Jesús Monzón. ¿Qué tal está, Jesús? Hola, hola Marco, pues encantadísimo. Muchas gracias por invitarme a estar aquí otra vez. Y bueno, el programa se ha dilatado un poco el tiempo, pero yo creo que ha valido la pena. Y creo que tenemos cositas de noticias frescas que han valido la pena. Así que no hay mal que por bien no venga. Muy bien, Jesús. Entonces, el tema que nos vas a traer hoy, como siempre, es el Titanic, porque eres todo un experto. Pero vamos a acudir ahora ciertos aspectos del Titanic. Bueno, no vamos a siempre, obviamente, a repetir, sino te vas a centrar en un tema específico. ¿De qué va todo este embrollo de noticias, de datos y de aspectos sobre esta tragedia que guarda tanto interés en la gente que nos sigue todavía hoy en el siglo XXI? Bueno, la verdad es que, bueno, lo que has comentado, no vamos a ser muy redundantes y entrar otra vez a la información que muchísima gente ya sabe o conoce. Sí que vamos a tocar temas un poco más que no está tan cara a la vista o cara al público, o a lo mejor incluso la gente en el cine, que a lo mejor puede ser que sean los datos que más conocen, pues esto esté un poco en la cara, digamos, la otra cara de la luna, digamos, en el caso del Titanic. Y vamos a ver ahora muchos embrollos e incluso temas de corruptela que ahora vamos a entrar y la verdad es que vamos, es grave, sí. Pero bueno, no deja de ser noticias que incluso en la actualidad, vamos, sigue existiendo. Pero sí, hay un mundo muy turbio un poquito con respecto al Titanic y ahora vamos a ver un poquito eh, partiendo un poco, incluso vamos a recapitular un poquito el momento del accidente, si te parece, y desde ahí pues echamos para adelante, ¿vale? ¿Te parece? Perfecto. Tú cuando quieras empiezas, que ya sabes que este es tu espacio y además es uno de los espacios que más éxito e interés sigue la gente por lo que veo en esas estadísticas malditas de las redes y de la plataforma. Así que cuando quieras, vamos a adentrarnos a lo profundo y a esa zona turbia, nunca mejor dicho, del pecio del Titanic. Comenta, Hmm. Jesús. Vale, pues mira, recapitulamos en el momento del accidente, ¿vale? O sea, previamente al accidente. Concretamente el momento en el que, bueno, la gente ya sabe que el barco se va a hundir, ya queda eh, poco tiempo, incluso menos de una hora y media aproximadamente, pues empiezan a lanzar las bengalas, ¿vale? Aquí es uno de los temas que se suele, incluso la charla que di hace poco, me comentaron el tema de las bengalas. Sí que es cierto que aquí hay un punto que no se trata mucho y parece que no tenga mucha importancia. Pero claro, cuando se trata de un accidente, sí que lo es. Me vengo a referir. El Titanic cuando empezó a mandar mensajes de señal, que luego hablaré también un poco de los mensajes de radio y el California y demás, cuando empieza a lanzar estas bengalas, en principio, o se dice que el Titanic empieza a lanzar bengalas blancas, ¿vale? Sí que es verdad, pero sí hay un espacio en el que los mensajes, cuando hay una especie de, digamos, un poco ley no oficial, digamos, un poco norma así en el mar, que cuando mandas mensajes de muy poco espacio de tiempo, o sea, aproximadamente a lo mejor entre minuto y minuto, tú estás lanzando bengalas, no importa el color que sea, que eso significa que ocurre algo mal. Voy a diferenciar un poco lo que es bengala blanca y bengala de color.
¿vale? La bengala blanca se lanza un poco, parece como una especie de fuego artificial, ¿vale? Es este blanquinoso amarillento que vimos en las películas. Y sí que es cierto que cuando tú lanzas una bengala, que es de tipo, digamos, normal y corriente, ese mensaje es un poco como una celebración, hay una fiesta, hay una inauguración, pero claro, en ese tiempo se empezaron a lanzar muchas, ¿vale? Pero aquí sí que es verdad que es como que recriminaron que por qué el Titanic no empezó a lanzar esas bengalas rojas, que realmente al final sí que es la señal de emergencia. La última vez que bajó James Cameron, pudo encontrar una especie de caja, maleta o algo así, con bengalas de varios colores, ¿vale? Y una vacía que estaba cerca de allí. A ver, esto es opinión personal, obviamente. Yo lo que creo es que empezaron a lanzar bengalas rojas y cuando se acabaron esas bengalas rojas, entonces seguidamente empezaron a lanzar bengalas blancas. Entonces, ahí el mensaje es un poco confuso, porque sí que se quedó ese mensaje como que realmente no estaba avisando de un peligro, pero vuelvo a repetir, si lo están mandando en tiempos muy cortos, a ver, al final tiene que llegar esa señal. Entonces, yo lo que creo es que desde ahí, cuando se terminó esas bengalas rojas, empezaron a seguir con las bengalas blancas ya por desesperación. Y luego, bueno, hay que ponerse en situación de la gente corriendo, cientos de personas en la cubierta. Sé que eso es un tema ya que, bueno, lo descartamos un poquito, dejamos ahí ese tema de las bengalas y ya si te parece también saltamos al tema de los mensajes de radio y demás, que esto también trae bastante cola. Bien, pero antes una duda que tengo que a lo mejor muchos oyentes también se han preguntado. No Sí, recuerdo muy bien los hechos como fueron. ¿Alguien divisó las bengalas de socorro del Titanic? sí, aquí quería entrar un poquito. Ahora es cuando el Californian, ¿vale? Que es un poco el protagonista casi de Eso todo es. esto, sí que empieza a recibir mensajes, ¿vale? El Californian, conforme la radio recibe mensajes, ¿la radio qué le dice? A ver, es que es una jerga también un poco que se utiliza en el mar, o antiguamente, que era como dejar la radio libre y callarse. O sea, callarse no era de forma contundente como dejar la radio y dejarnos en paz. O sea, simplemente se utilizaba un poco como la jerga marítima y no de la forma peyorativa del callarse de no quiero ir más. Entonces ahí sí que es verdad que el Californian, al haber avisado previamente, mucho antes, haber avisado de bancos de hielo, ¿vale? Y no bancos de hielo pequeños, sino ya estamos hablando de iceberg, el Californian apagó la radio y se fue a dormir. El California en su cuaderno de bitácora informó de que tenía, bueno, pequeños bancos de hielo. No son del tipo iceberg. O sea, simplemente se ha desprendido un iceberg enorme y ya queda, digamos, fragmentado. O sea, no puede producir ningún daño ni ningún tipo de mal a un barco de la envergadura del California, que era algo similar al Titanic. Pero sí que fueron cautos y entonces se detuvieron esa noche y hicieron noche a esa distancia que ahora hablaré también de la distancia entre el Titanic y el California. Que sí que es verdad que echaron un poco la culpa a California, que entraré en ese tema. No es... es que es lo más fácil echarle la culpa al que estaba más cerca, que era el California, pero avistaron un barco más, ¿vale? Ese barco, en principio se le dice que es el... Bueno, yo le decía el barco fantasma, porque la gente cuando empieza a bajar del barco, en los botes salvavidas, se dice que se ve a lo lejos un bote, que se empieza a apagar las luces. La gente dice que empezaba a acusar que era el California. Bueno, pues no era el California, incluso no era ni otro barco que estaba muy cerca, era un velerito, se llama LSS Samson, que era un velero noruego, que según decían las malas lenguas era un velero que estaba cogiendo morsa de forma ilegal y demás. Estaba a una distancia muy lejos
te digo, es casi la culpa ahí. Yo creo que entro en el tema de quién tiene la culpa. Vuelvo otra vez a lo mismo. La culpa la tuvo la imprudencia del Titanic, no el California. Ahí ahora entraré también un poco en ese tema. Entonces, el Samson era imposible, o sea, imposible que llegase de un lado a otro. Mira, te lo explico un poco por fecha. Se descubrió el Samson, que estuvo en Islandia el 6 de abril de 1912, ¿vale? O sea, ahí hay como 8 o 9 días de margen. Pagó sus respectivas cuotas portuarias y luego volvió a hacerlo el 20 de abril, ¿vale? Ya han pasado lo que es el accidente. Es imposible Ujú. para un velero que es de 6 nudos de velocidad recorrer 5.000 kilómetros en una semana para llegar desde Islandia al sitio y al momento exacto en el que el Titanic se hundió y luego regresar a Islandia 6 días después. Porque de una forma también quisieron como... el California tiene la culpa, pero el Samsung también tiene la culpa, que estaba por ahí. Y además era un velerito. O sea, no podía hacer prácticamente nada. No podía avisar tampoco. Me imagino que también tendrían radio y No, 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 herramientas es que era un para avisar. velero. No, era un velero y los veleros en esa época no tenían ningún equipo de radio. O sea, por Ujú. Vaya. eso, aparte de que, como sí que lo que te he dicho, que sí que se dice o está el rumor de que era un velero que estaba por la noche pescando morsas de forma ilegal, pues bueno, pues incluso aunque tuviese radio, tal vez hubiesen desconectado la radio para estar totalmente o lo más incomunicado posible. Pero no, no. Un velero en esa época no tenía ningún equipo de radio. Claro, y tampoco querrían que los descubrieran si estaban haciendo algo ilegal. Claro, pero yo creo que no, o sea, yo creo que en el Samsung ese barco no se enteró de la película. Días después, que entonces sí que le llegaron noticias, entonces ellos fue como, anda, si nosotros estábamos allí cerca, pero bueno, estaban a una distancia muy lejos, o sea, y es que era físicamente para ellos imposible rescatar a personas, o sea, es que era un velerito, o sea, lo que tú puedes ver ahora mismo en un puerto normal, en Alicante o algo así, que Ujú. no sé cuántos metros pueden ser, a lo mejor 8 o 10 metros a lo mejor. O sea, es que es imposible, no, no, no. Aunque hubiesen querido hacer algo, yo creo que no podrían haber hecho nada. Claro, cuando hubieran llegado a la costa más cercana habitada, ya el desastre habría sido ya el que fue. Claro, claro, y además, eh, luego otra que al mismo tiempo, con el tema de la radio, como el Titanic iba tan rápido, iba a una velocidad, pues 21, 22 nudos, iba muy ligero, o sea, iba muy bien, incluso iba a llegar como día y medio aproximadamente antes de la fecha, pues claro, iban avisando ya, pues estaban muy cerca de Nueva York. Entonces desde ahí ya empezaron a colapsar la radio con mensajes, tanto recibiendo mensajes de radio como mandando mensajes de radio, como ya estamos cerca, vamos a llegar, bueno, estamos todos, estamos bien y demás. Entonces, claro, ese colapso de radio al final no era, claro, uno de esos mensajes de los importantes, uno de ellos o varios, era del California. Y vamos, se obvió. O sea, ni se tuvo en cuenta prácticamente. O sea, fue como, vale, vale, que sí, pero venga. Y entonces ellos mismos de cállese, vale. Pues dejamos la radio, paramos, apagamos todo y nos vamos a dormir. Y mañana más, tal cual. ¿Y el Samsung tampoco vio las bengalas? Porque las bengalas se ven a kilómetros, ¿no? Ahí es, No sé, claro, bueno, a mí. claro, ahí está la duda, es lo que me genera un poco la duda de decir, bueno, no tenéis capacidad física, o sea, no tenéis una capacidad para rescatar a personas, tampoco sabía qué tipo de barco podía ser. Aquí lo único que yo, es simplemente, esto es ya opinión personal, lo que yo intuyo, porque bueno, otra cosa también en las películas, o bueno, la película concretamente, la de James Cameron, que es la que todo el mundo ha visto, o casi todo el mundo ha visto,
tenemos una visión del accidente que no tiene nada que ver con la realidad. O sea, cuando el barco se está hundiendo, todo se ve súper bien. O sea, se ve el barco, se ve a la gente, pero no tiene nada que ver con la realidad. O sea, en el momento en el que se apagan las luces, eso está completamente oscuro. O sea, era una noche con muchas estrellas, pero no había luna. Entonces, era. La distancia era. Si en ese momento se percatan, no se hubiesen. O sea, no hubiesen podido ver. Ahora bien, las bengalas, pues sí que me hace dudar de que a lo mejor los podrían haber visto. Ahí ya me genera un poco más de duda. A lo mejor simplemente vieron eso y a lo mejor le dio miedo y dijeron, uy, a lo mejor esto nos causa problema. Y nos vamos pitando. Pero es que la velocidad a 6 nudos, o sea, es que casi 4 veces menos que la velocidad del Titanic. O sea, imagínate. No, no sé, no, es como huir de la policía con un Vespino. O sea, es que, no sé. No sé. Ahí es lo que me hace. Sí que me hace un poco el run run, o sí que me hace sospechar un poco de que puede ser que viesen algo. Pero ya te digo, visualmente el barco como tal era prácticamente imposible. O sea, no se podía visualizar en el momento en que se apagaron las luces. De hecho, por eso en el juicio, que hablaremos también del juicio, la gente testificó y mantuvo firmemente muchas de las personas, los que pudieron abandonar el barco, que el barco se hundió de una pieza, o sea, no se había partido, porque no lo vieron. Habían otras personas que yo creo que por el ángulo o porque a lo mejor estaban aún cerca del barco, sí que ellos fueron firmes, reafirmaron y aseguraron 100% que el barco se partió, que no se supo claro hasta 1985, que fue cuando Robert Ballard encontró el barco. Me imagino entre todo el jaleo, como has comentado, y sin ver nada, la gente cómo estaría si pudo utilizar algún tipo de linternas, linternas de esa época. Me refiero, aún así son linternas, se llama así. No sé, a linternas de gas, de aceite o algo para poder ver, pero es que si no, eso es un caos, porque la gente se estaría, yo qué sé, imagínate, se cae por la borda sin querer, no sabría Mm. dónde ir. Sí, aquí, como te he dicho, en la película está muy edulcorado, pero la versión prácticamente oficial o lo que realmente fue, o sea, imagínate, en el momento ya se ha hundido el barco, hay cientos de personas que están flotando. Habían botes aún muy cerca de ahí. La tripulación, como tú has dicho, sí que tenían, vamos a decir, linterna, pues bueno, era una especie de foco, linterna, bueno, más o menos. Y ahí las personas, claro, obviamente, querían subir a los botes desesperadamente, pero ¿qué ibas a hacer? Si 4 o 5 personas se cogían a un bote o 10 personas, lo más fácil podía haber pasado que era volcar el bote, que ocurrió con uno de ellos. Allí la tripulación pegaba con hachas, pegaba con palos, pegaba con los remos, pegaban puñetazos para que no se subiera. O sea, imagínate el caos de cientos de personas flotando, gritando. O sea, ya te digo, la película está muy edulcorada para que, bueno, no impacte tanto, pero la realidad es más más cerca a lo que yo estoy comentando ahora. O sea, y te puedes poner un poco en situación de ese momento, cómo te puedes encontrar. O sea, hay una oscuridad total, botes alejándose y que te van a dejar solo. O sea, porque o es un bote con 20 personas o vuelca y morimos todos. O sea, es así. Y bueno, como dices, tanto la película, hay más películas también, ¿no? De anteriores a la de Sí, James sí, sí. Cameron, con Sí, el sí, sí, Titanic. claro. Sí, hay varias películas, como 2 o 3 películas y bueno, aparte hay series. Hay una de Catherine Zeta-Jones que está muy bien también. Es tipo un poco novelita. Bueno, se puede ver. Y yo una de las que más me gustan de las películas, creo que era El hundimiento del Titanic. Y bueno, es en blanco y negro. Para mí es una película que incluso tiene puntos más fiel a lo que es la versión de James Cameron. Obviamente, a lo mejor pues, una persona
Yo lo mejor, pues la veo desde un prisma que es el espíritu Titanic, ¿vale? Entonces a lo mejor pues, yo la veo desde un prisma distinto que si una persona le pone la de James Cameron y le pones esta, pues dices, qué bodrio. Pero tienes que verla con el cariño en el que se trabaja esa película. De hecho, para los medios que es la época que era, está muy bien elaborada. Y la verdad es que yo creo que vale mucho la pena ver esa película. Claro, claro, sí, sí, toda producción tiene su encanto y tendrá pues, su forma de enfocar las cosas. Pero sí, sí es bueno recordar, como comentas, que las cosas pasaron de forma mucho más terrible de como la tenemos en la retina, ¿no? De ver estas películas. Hay que saber que no, que fue todo terrible, igual que si pasa ahora algo, con lo que ha pasado con el Titán, por ejemplo, que Mm, ahora nos hacen una película, pero uno no se imagina el terror y la violencia vividos. claro, de hecho, en el momento que aparece los botes, aparece el Carpatia y empieza a recoger los botes, mandan, bueno, esa tripulación que vuelve, sí que es verdad, que hay cierta tripulación que vuelve para ver si hay gente que está viva aún. O sea, no, obviamente, porque bueno, los cuerpos duraban muy poco. O sea, las personas vivas. Y, y en el momento, claro, el Californian sí que llega ya ese aviso y dice, hostia, claro, porque llegan esos mensajes, entonces cuando conectas la radio ya dicen, madre mía, pero ¿qué ha pasado? Entonces van lo más rápido posible hacia el lugar. Pero claro, ahí ya no hay nada. O sea, el Carpatia hace lo que puede y mucho más porque recoge a las personas, toda la tripulación, pasajeros que han quedado con vida y luego van recogiendo cadáveres. Imagínate el estado y el poco tiempo en el que pasaron muy pocas horas, pues imagínate el estado en el que varios cuerpos que arrojaron al mar más de 100 personas porque estaban irreconocibles. O sea, imagínate, esas personas fueron pues seguramente del mismo impacto, son los que les caería la chimenea encima o algún artefacto y eso pues vamos. O sea, los cuerpos se reconocían a veces tenían, vamos a decir, una especie de tarjeta de identificación, no era aquí con más o menos con lo que viene siendo ahora el DNI, pues más o menos tipo pasaporte, alguna documentación, tenían maletas, entonces más o menos se podía reconocer y de ahí ellos relacionaban un poco la vestimenta y lo que llevaban encima con la clase en la que se encontraba, la clase que eran las personas. O sea que imagínate ahí el intuir un poco de, mira, esta mujer va con un abrigo de bisón, pues claro, esta tiene que ser primera clase. Pues, pues era un poco, a veces era un poco así, ¿eh? Parece ser. Siempre es bueno recordar que en estas tragedias las cosas son mucho más negras de lo que parecía, ¿no? De lo que recordamos, porque incluso a veces se romantiza también un poco por la época en la que era, ¿no? Ya tenemos la idea de que en esa época las cosas eran distintas, también por el cine y las series que recordamos, ¿no? Y que hemos Hmm, visto. Pero no, no tiene por qué, claro, no, no nos damos cuenta, lo hacemos por inercia. Y que, bueno, imagínate ahora una producción lo más fiel posible a lo que pudo ocurrir allí. Obviamente, si había mucha oscuridad, habría que poner luz para que el espectador lo pueda ver, pero eso ya se puede entender, ¿no? Vamos a obviar esas cosas. hmm, Pero la crudeza y la barbaridad y todo lo que vino después, como has dicho, del rescate de cadáveres hmm. que estaban irreconocibles y tuvieron que volver a tirar. Claro, no se van a llevar No, al no, no. barco los cadáveres. No, no, no. Además, no recuerdo si lo llegué a comentar en el programa anterior, pero a la vez que clasificaban los cuerpos, se trataba de una forma u otra. O sea, tercera clase se metía entre montón de hielo, segunda clase en cajas normales y primera clase era ya, básicamente era un ataúd. O sea, el segunda clase era eso, un poco amontonado, en plan caja barra ataúd, digámoslo así un poco.
pero tercera clase los amontonaban en sacos de hielo, o sea, montañas de hielo y echaban los cuerpos encima. ¿Pero eso en el Carpathian o en tierra? Sí, 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 en el Carpathia, porque el Carpathia fue un poco el encargado, el Carpathia iba haciendo viajes. O sea, el Carpathia, por eso te digo que hizo un trabajo increíble. O sea, el Carpathia se merece, vamos, el Carpathia empezó a recoger, aparte de los cadáveres, los iba transportando y a su vez iba trayendo el hielo porque, bueno, ya sabía lo que había. O sea, estuvieron pues horas, días y días. O sea, de hecho, uno de los botes se encontró el mes siguiente, más o menos mayo, se encontró un bote perdido, pero incluso al año y pico aproximadamente se encontró un bote más. Pues imagínate, claro, al final ¿Que había es... gente? Sí, sí, habían cuerpos, sí. Sí, Claro, esos obviamente. cuerpos que morirían de inanición porque no los encontraron. Claro, al Imagino, ¿no? final, claro, a ver, esos cuerpos, o sea, imagínate los días ya, o sea, perdón, los meses que llevarían muertos. O sea, esos cuerpos estaban a la deriva, o sea, habían perdido el rumbo. Entonces no, vamos, ya te digo, se encontraron y bueno, estarían irreconocibles porque seguramente morderían pájaros, o sea, eso es muy crudo, pero es una realidad. O sea, es que fue así. O sea, aquí por eso te digo, es lo que tú has comentado. Se romantiza un poco y me parece bien, pero claro, al final es la realidad. Bueno, al final no todo queremos verlo así. Queremos verlo que quedó un poco más edulcorado o un poco más suave o que no fue tan grave o tan duro. Pero sí, sí, y ahora veremos mucho ahora comentaré otro paso más adelante. Es la crueldad en la que se utilizaba a las personas que quedaron con vida. Y bueno, y el Californian fue el cabeza de turco, básicamente. Estamos descubriendo muchas cosas desagradables, por cierto, seguramente mucha gente no lo sabía, yo el primero. Sí, bueno, pues nos posicionamos en el que el Carpathia ya ha recogido a todas las personas, ¿vale? Vivos, muertos, bueno, ya ha hecho todos los transbordos que podía hacer, ha rescatado a todos los supervivientes que podía y se dirige a Nueva York. Bueno, pues en esos días se da la orden de que todos los pasajeros, tripulación, se queden unos días, vamos a decir, encerrados, entre comillas, ¿vale? Se quedaron allí para un poco retener la información y que no se manipulase información, porque imagínate el boom del Titanic o el California o el Carpathia, desde esos tres puntos, digamos, que son un poco ya los protagonistas en toda esta trama, que no llegase una información muy difusa o distorsionada de la realidad. De hecho, la información llegó incluso al primer periódico de que todo estaba bien, no había fallecido nadie. O sea, imagínate qué tipo de información llegó al día siguiente. Por eso que desde el momento en el que el Carpathia se le da la orden de que ya pueden liberar a esas personas, todas esas personas se van al Hotel Walford Astoria, ¿vale? El Hotel Walford Astoria, que tiene bastante ironía, era el dueño de John Jacob Astor. Yo te hablé de este hombre ya en el anterior programa y era Sí, sí, el... quiero recordar. Sí, que tal vez te suene. Pues ese hombre, bueno, era un poco un grupo familiar, ¿vale? La familia Astor, ¿vale? John Jacob Astor se decía que en ese momento, o sea, imagínate el nivel, era el hombre más rico del mundo en esa época. Imagínate del nivel del que estamos hablando. Pues bueno, en ese hotel se hace el juicio, ¿vale? En ese mismo hotel. El encargado del juicio era Lord Mersey. Como tal vez no te suene, ahí era un afamado juez. De hecho, nació en Liverpool un 3 de agosto y era pues como una referencia en Europa como uno de los mejores jueces bueno, de la época. De hecho,
todos los casos que él iba haciendo, la gente que estaba estudiando para abogacía y demás, los tenían como objeto de estudio. O sea, imagínate el nivel. O sea, era un abogado de primer nivel. El hombre, bueno, falleció un 3 de septiembre de 1929 y empieza ese juicio. Ese juicio empieza el 19 de abril de 1912 hasta el 25 de mayo. O sea, todo va muy rápido, ¿eh? O sea, esto no Eso es te iba como a ahora. decir, me sorprende, sí, sí, me sorprende que 4 días después, de Sí, cuatro o sí, cinco sí. días, Claro, claro. De hecho, ya te digo, esto es ya. O sea, esto hay que resolverlo ya. Porque aquí tenemos más de 1.500 personas que han muerto. Tenemos un barco que aparentemente tiene un delito por emisión de socorro, que es el Californian. Esto hay que resolverlo. ¿Quién dirá la culpa? Vamos a ver aquí en el juicio. Empieza por orden a testificar. ¿Quién testifica primero? J. Bruce Ismay, el protagonista casi del Titanic, que es el que huye del bote y demás. De hecho, este artículo, que lo voy a leer textualmente, este artículo lo publica el ABC aquí en España, ¿vale? Obviamente dice mucho más, pero este es uno de los que a mí más gracia me hizo. Pues dice así: si yo creyese remotamente que había cometido algún acto censurable, no querría vivir un solo minuto más. Yo seguí mi suerte. Cuando llegó, como otros muchos. No lo busqué, lo aseguro. Todas las mujeres y los niños estaban ya en salvo cuando dejé el Titanic. Todos los hombres habían tomado ya sus disposiciones para salvarse cuando yo pensé en mí. Llegó mi turno. No hay en los barcos más que dos clases de personas, la tripulación y los pasajeros. Pues bien, yo estaba a bordo como un pasajero. O sea, de primeras queda muy bien, como, oye, yo he aguantado ahí, no he hecho nada malo, de hecho estaba ahí aguantando, incluso decían que estuvo discutiendo con el tercer oficial, con Herbert Pittman, estuvo discutiendo para que fuese más rápido, para bajar los botes y demás. ¿Sabes qué pasa? Que al final, como hay testigos y se vieron esa hora, J. Bruce Ismay, ¿qué hizo? Bueno, el Titanic se hundió a las 2:20, ¿vale? Pues a las 2 menos 20, uno de los botes que ya estaba bajándose, J. Bruce Ismay se subió a ese bote y se fue. Entonces, ¿qué hay de verdad ahí? Pues tal vez parte, pero no es cierto que él aguantó allí hasta que todo el mundo subió. O sea, mmm, mintió allí, pero totalmente. Luego, seguidamente, empezaron a testificar tripulación del Titanic, pasajeros del Titanic, tripulación del Carpathia, tripulación del Californian junto al capitán Philip Lord. ¿Quién se llevó la peor parte de todo? Pues este hombre, Philip Lord. Aquí hay un cúmulo de corruptela brutal. O sea, de hecho, fíjate el nivel, porque te puedo decir un poco, te pongo en premisa para que veas hasta qué punto. JP Morgan, no sé si te sonará el nombre, pues de hecho sigue estando esa empresa actualmente, es una de las más importantes de Estados Unidos. JP Morgan era un financiero, coleccionaba arte en la época, y ese hombre financió tanto el Titanic como el Californian. Estaba como una empresa que se llama Holding en el California, que es como una empresa de financieros, ¿vale? Pues él estaba ahí también. Entonces ahí hay un poco un conflicto, ¿no? Porque al final se ha hundido un barco en el que tú has puesto pasta y ahora hay un juicio con un barco en el que tú has puesto pasta. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Bueno, el Titanic, en teoría, o confirmado, tiene un seguro, se va a cobrar ese seguro, pero el Californian está aquí. O sea, este se lo tiene que comer, no pasa nada, es una persona solo. Es total, es solo un capitán, pues, ¿qué hacemos para que encima sea peor? Bueno, pues contrato a personas supuestamente era parte de los pasajeros,
que no tenían nada que ver, pagó a gente para testificar en contra de este hombre, diciendo que había mandado mensajes, vamos, todo en contra del California para que este hombre se comiese el marrón, básicamente. O sea, y eso Claro, y en es... esa época, sin pruebas, aunque no tuvieras muchas pruebas, valía mucho la palabra de la gente, ¿no? Claro, claro, porque al final, de hecho, a este hombre, cuando lo acusaron de omisión de socorro, lo castigaron con mucho tiempo. De hecho, yo juraría que era 2 años. No sé, no he llegado a encontrar la información, pero me suena muchísimo. Estuvo condenado, no llegó a entrar en prisión, pero sí que lo castigaron, digamos, con 2 años de empleo y sueldo. O sea, y ese hombre quedó totalmente renegado en su negocio, porque en lo que ese hombre seguramente habría dedicado toda su vida ya no podía volver a ejercer más eso, o sea, ni de coña. Porque prácticamente vamos a decir que fue por culpa de él que quedó así. Por culpa de él el Titanic se ha hundido. O sea, eso es el artículo, ¿vale? Así tal cual quedó. O sea, después de esto, en este casi mes que fue el juicio, se hicieron más de 30.000 preguntas. Y de ahí, eso, ¿qué pasa? J. Bruce Ismay quedó asuelto. O sea, quedó como, bueno, el hombre, ¿qué podía hacer? ¿Sabes? O sea, al final le acusaban un poco de, por culpa tuya, tú has hecho que el barco fuese más rápido y había parte de, o gran parte de imprudencia, pero claro, mmm, ahí realmente fue como, bueno, pero es que no tiene por qué hacerme caso. Y encima él, como fue dando pena, incluso en ese juicio, él fue como, ya, pero yo ahí solo era un pasajero, a mí el capitán Smith no tenía por qué hacerme caso. Yo le dije o le aconsejé que a lo mejor podíamos ir más rápido. Sí que hay gente que en uno de los salones, como se ve en la película, sí que escucha como medio le exige que vayan un poco más rápido. O sea, el primero es como vamos a demostrar a todo el mundo que este barco es súper firme, es fuerte, va a llegar un día antes de lo previsto y verás tú como aquí no la sacamos y somos los amos. Pero claro, cuando llegó el momento, entonces el hombre dijo, uy, no. Yo aquí, lo siento, yo no tenía nada que ver. Yo, si me hizo caso, podía haber ido más despacio. Claro, encima arrogante, mentiroso. Sí, básicamente. De hecho, el hombre, aunque donó 30.000 libras esterlinas en la época en apoyo a las víctimas, ese hombre quedó sentenciado para siempre. O sea, no quedó de otra forma. Incluso quedaba, no me acuerdo ahora como el cobarde, creo que le apodaron y tuvo muchos años. O sea que al final, aunque más o menos quedara libre de culpa, pero en lo que se refiere a su fama, no. La gente sabía que ahí había algo turbio, ¿no? Por Claro, lo que claro, dices. al final, imagínate. O sea, es más que la decisión de que haber ido más rápido, pues al final queda un poco secundario eso, es el hecho de haber sobrevivido. Es decir, aquí Thomas Andrews, que es el creador, el padre del Titanic, se hundió con el barco. El capitán John Smith se hundió con el barco y tú huiste como una rata y encima mintiendo, pues obviamente, claro, vamos, no ayudó mucho eso. Vaya, vaya. Y este señor, claro, era el que tenía el holding, dices, ¿no? De empresas y, claro, No, tenía poder. el que tenía el poder era JP Morgan. J. Bruce Ismay también tenía mucho dinero. Era el dueño de la White Star Line. Pero al final el que ponía un poco la pasta era JP Morgan, que es el que estaba por ahí también. Era el que financiaba y ayudaba, pues básicamente movía la pasta. Al Vale, final vale, los nombres financiaba. tan parecidos. Sí, a ver, al final, pues estos nombres así de Reino Unido, pues se tiene. Pero JP Morgan, claro, al final él se posicionaba un poco en el punto imparcial. O sea, era como, bueno, yo tengo una empresa, o tengo varias empresas, yo tengo un holding,
financio esto, que necesita X dinero para California, para el Titanic, para lo que sea, pues toma, este parte de dinero, toma, ahí lo tiene. Yo me llevaré mis ganancias, obviamente, y ahí está. Pues ese hombre, pues sí, ya te digo, hasta la fecha, si no me equivoco, es una de las empresas más importantes de Estados Unidos. Y al final, el tema este del juicio, hubo algo pues un poquito más delicado. ¿Hay algo más a destacar en este tema o ya más o menos lo principal y lo más grave ya lo has comentado? Sí, a ver, lo principal era un poco eso, ya te digo, no, tampoco he querido meter demasiado tema con esto para que no quede el tema este político que queda demasiado denso o que aburra demasiado a la gente. Pero bueno, al final es una trama que también puede interesar, pero lo más importante al final, como bueno, como J. Bruce Ismay, sí que la gente puede familiarizarse un poquito más con el personaje gracias a la película, pues para que vea qué clase de persona al final llegó a ser. Y de hecho, sí que dicen en la misma escena que se llegó a ponerse un abrigo de mujer para, bueno, para quedarse un poco así entre todas las mujeres que subían al bote y demás. O sea, según dicen, eso es cierto también. Y no hubo nadie que lo tiró del Pues bote. imagínate, todas mujeres, y de hecho, fíjate también cómo era en ese momento que a las mujeres les prohibieron testificar. Imagínate el juicio cómo sería. O sea, si prácticamente casi todo era mujeres, a las mujeres como que les denegaron testificar ahí. O sea, pues básicamente fue tripulación y algo pues de hombres que imagino que... Sí, bueno, imagino no. Sobrevivieron hombres también, claro. Todo amañado completamente, un juicio a la medida y a la altura de este señor, de Sismay. Sí, 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 al final quedó al final muy manchado. Yo creo que se manchó con la sangre de mucha gente que murió ahí y él, pues entiendo o imagino que tendría algún momento de culpabilidad. Eh, yo creo que ese hombre tuvo en su conciencia que murieron tal vez 1500 personas por culpa de él o fue uno de los partícipes en que fuese así. Claro, porque se reunieron esa serie de factores fatídicos, como dijiste en el último programa, Ujú. de que no, el Titanic no se hundió por una sola causa. No, 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 no. Además, no lo comenté en el programa anterior, pero otro protagonista más que fue en ese momento era la refracción del agua, que se dice, que es una acción que se suele ocurrir muy, muy, muy poco. O sea, es algo que muy extraño, pero que suele ocurrir. No sé si te suena una refracción, pero bueno, básicamente lo que podemos ver un poco en un espejismo en un desierto, que a veces pueden tener alucinaciones y ver a lo lejos una laguna o ver lagos o ver agua, aquí era hombre, no lo contrario, pero lo que hacía era que no hubiese transición entre el cielo y el agua. O sea, todo era como un fondo infinito. Entonces, por eso sí que es cierto que no se podía apreciar nada y no había contraste, obviamente, igual que el iceberg a 800 metros no se ve absolutamente nada. O sea, era totalmente oscuro. Entonces, eso Claro, fue aunque también... llevaran, claro, aunque tuviera luz el Titanic, la propia luz no alcanzaba demasiado. No, La no, no, propia no, luz porque que emitían los camarotes, me refiero, y las farolas que pudiera tener. claro, a ver, realmente esas luces son luces interiores, o sea, quiero decir, esas luces son para iluminar, pero no sirve para alumbrar. No sé si me he explicado bien. O sea, eso Sí, 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 sí. no emite luz para que tú puedas ver. O sea, a no ser que tú enciendas unos focos, sí que tenían foco, pero de esa capacidad no. O sea, ahí en la época Claro, pero
Y ahora que lo dices, si estaban pasando por una zona del mar que era proclive a tener pues icebergs o, bueno, pues, como se llame, iba a decir otra palabra, ahora no me acuerdo, los trocitos que flotan, que no son exactamente icebergs, pero Mm. que era una zona proclive a tener hielo, no iban equipados por si acaso y por seguridad con algún foco y con un vigilante que estuviera asegurándose de que el camino estaba libre. A ver, en teoría la mejor vigilancia eran los vigías, se supone, y unos prismáticos que luego no tenían disponible. O sea, era la mejor visión que podían tener. O sea, te digo, la luz como tal, no tenían una luz como ahora, que pueden alumbrar cientos de metros. O sea, aquí era lo que había. Sí que es verdad que en esas condiciones lo normal era que ya no hubiese bancos de hielo de esa envergadura. O sea, ya era lo que encontró el Californian, que ya te digo, se me ha ido totalmente el nombre, pero son bancos de hielo pequeños. O sea, ya se hubiesen fragmentado, ya estaban rotos, y entonces no podía causar un daño como ese iceberg. O sea, porque el daño realmente, el golpe viene desde abajo del agua, no desde arriba. Entonces ahí era como 3 o 4 veces más grande de lo que se veía arriba. Pues muy pobre las medidas de seguridad, ¿no? Eso es lo Sí, que pienso yo. sí, al final, pues igual que la medida de seguridad para tener los botes salvavidas. O sea, es que era muy limitado y justo, o sea, cumplía las leyes mínimas de equipotes, pues esas son las condiciones. Ahora hablaremos un poco también de ahí cómo fue cambiando un poco las leyes, pero era lo que había en la época. Iba a comentar y a pasar un poquito el tema de lo que te acabo de comentar, sobre las leyes marítimas y todo lo que fue cambiando después del accidente. El convenio se llama Convenio SOLAS, ¿vale? Y estuvo desde 1914, ya fue cuando oficialmente se implantó en las leyes marítimas, ¿vale? Obviamente, esa, como todo, como normas de tráfico, como cualquier otra, pues poco a poco se van cambiando, se van rectificando, se van actualizando y añadiendo. Sola se empezó a actualizar de 1914, 1929, 1948, 1960 y 1974. Todo o prácticamente todo lo que se cambiaba era en referencia al Titanic. Hay que cambiar esto porque el Titanic le pasó esto. Ahora hay que hacerlo así porque mira al Titanic lo que le pasó. O sea, toda la referencia por suerte o por desgracia fue por el Titanic. Entonces, bueno, tal vez pues tenían que pasar en algún momento y entonces se decidió cambiar. Uno de los de las reglas o normas o lo que se empezó a cambiar en los simulacros de abandono del barco. El capitán del Titanic había cancelado uno el día del hundimiento, ¿vale? Normalmente se suelen hacer esos simulacros pues un poco para ver lo que tarda la gente, si hay bastante salida de emergencia, pues bueno, lo que había, pero bueno, sí, estaba en teoría preparado para eso. Ahora se requieren dentro de las 24 horas posteriores a la salida del puerto que por lo menos un 25% de la tripulación se haga. O sea, si no, no puede salir un barco. O sea, si el 25 más de la tripulación no ha hecho previamente un simulacro, no se puede hacer nada. Pues digamos, hay un porcentaje para que haya unas medidas mínimas de seguridad. Claro, ahí va, una medida mínima de seguridad por lo menos, aunque Claro, sea claro, la época de que estamos hablando, que eran muy cutres, pero es que no sé, algo tan sencillo como lo que te comentaba antes, de los vigías ir equipados con un foco en una zona en la que vale que ya era primavera, pero ahí la primavera no es lo mismo que en Occidente, claro, en ya esas te digo, zonas. a ver, focos como tal, pues, es lo que te comento, sí que tenían, pero claro, la distancia no podía ser una distancia de cientos de metros. Tal vez a lo mejor, no sé, podía iluminar 100 metros a lo mejor. O sea, estamos hablando de que la capacidad que tenían de luz era justita.
Entonces jugaban con lo que tenían. Tal vez ahí culpar un poco a los vigías, pues también. Entonces al final es buscar un culpable. O sea que no, ahí no tenemos otra opción. O sea, si en otros momentos, allí en esa época y durante todo ese tiempo habrían pasado muchos barcos, pues el Titanic tal vez con una previsión o escuchando los mensajes de radio, pues seguramente haciendo esa noche, tal vez hubiese cumplido igualmente la fecha, hubiese llegado en el momento que tenía que llegar, en vez de correr para adelantar todo ese tiempo. Pues eso fue un castigo de imprudencia, de ego. Bueno, es lo que pagamos. Ese es el castigo a veces de querer jugar a ser Dios. Bueno, Bueno, y la peor parte se la llevaron los muertos, lógicamente. sí, claro. Al final es una tragedia que eso, como solventas eso en todos los aspectos, tanto familiares, porque habría mucha gente esperando en Nueva York, gente que a lo mejor tenía familia incluso ya en Reino Unido también, pues para que padres, madres o familias buscasen un porvenir, pues en cuestión de días se acabó. Y en esa noche pues fue cuestión de horas. Se terminó todo. Bueno, aquí toco el punto también de la vigilancia por radio. Ahora ya no vale eso de no, estoy o se está saturando la radio porque hay muchos mensajes. No, o sea, eso ya no puedes dejar o colapsar una radio para que estén mandando mensajes todo el mundo y eso al final los mensajes importantes no lleguen, que fue el caso del Titanic. Aquí entonces una de las normas que ya se implantaron, los barcos en el mar ahora deben monitorear todos los canales de socorro las 24 horas del día, los 7 días de la semana. O sea, control absoluto. O sea, es que imagínate, y ahora con los medios de seguridad que tiene un barco, y estamos hablando de un barco que ahora es pues el doble o el triple casi que el Titanic. Pues los medios de seguridad son tres o, bueno, tres no, 5 o 10 veces mucho mejores que el Titanic, obviamente. Claro, y nos parecen lo más normales, por eso yo me echo las manos a la cabeza cuando comentas todo lo que estás diciendo, digo, pero ¿en qué cabeza cabe no tener pues luz, no tener que el California, por ejemplo, iba con la luz, no, perdón, el Carpathian iba con, o era el otro California, con la radio apagada, por ejemplo. Digo, pero ¿cómo Sí, puedes ir con la radio apagada? Y si pasa algo, claro, incluso en el claro. propio bar. Claro, es que por mucho que excuses de que realmente avisó y ya está, fue como yo ya he avisado y yo aquí voy a parar. Paro, hago noche porque ahora mismo no se puede navegar porque hay hielo. Apago la radio, me voy a dormir. O sea, a ver. Claro, imagínate la situación. Tú imagínate, ahora en el caso, había un accidente de cientos de personas. De forma directa o indirecta, tú a lo mejor eres el causante de, no el accidente, pero a lo mejor si tú hubieses escuchado ese mensaje de radio, el California se podría haber acercado y seguramente podría haber recogido a prácticamente todo el mundo, o gran parte. Tal vez hubiesen fallecido un 20 o un 25% de las personas, tal vez. No sé, Claro. estamos hablando ya de un suponer. También es cierto que cuando se hicieron las pruebas en el puente grúa, digamos, no, claro, no es muy práctico. O sea, de hecho, es, o sea, todo lo contrario a práctico, ¿eh? O sea, es un coñazo, hablando mal y pronto, el coger esos puente grúa, son una especie de gancho gigantes, que son los que sostenían un poco el bote, y de ahí, entonces giraban, giraba sobre sí mismo y de ahí, conforme se giraba, entonces el bote quedaba suspendido en el aire, subía la gente y entonces se iba bajando. Eso calculaban
Se hizo James Cameron con gente especializada, expertos, navieros, hicieron pruebas y ellos, tranquilamente, que no tenían ninguna prisa, se tardaba entre 15 y 20 minutos. Tú imagínate, ponte en situación, intentar bajar un bote con todo el mundo empujando, gritando, intentando recoger a gente que fuesen solo mujeres y niños. O sea, tú imagínate el caos absoluto. O sea, lo que a lo mejor era 15 minutos, pues tal vez podría ser el doble. Por eso yo creo que J. Bruce Ismay, por mucho que le exigiera ir más rápido, yo creo que es que eso, es que no podía ir más rápido. O sea, es que era un trabajón, porque no había forma. Y ya me hace dudar un poco de si a lo mejor hubiesen habido los 64 botes que se pidió en su momento, pues tal vez hubiese sido peor. Porque estaban amontonados, tú imagínate. No estaban, digamos, uno encima del otro, sino imagínate como a 4 o 5 pisos por hilera. No sé si tal vez hubiese sido peor. Muy chapuza, me lo imagino muy chapuza, el tema Sí. de los botes. Muy mal hecho. Es Sí, que eso sí. no le veo mucho sentido, la verdad. Sentido práctico me refiero, a la No, hora no, de un no. desastre. Por eso. No, no, por eso es que. Pero yo creo que. Claro, yo lo pienso y es. Yo creo que era la única forma. Porque era eso o que los botes hubiesen estado en el casco en la parte exterior. O sea, ya digamos suspendidos en el aire directamente. Pero es que igualmente no lo veo práctico. O sea, porque esos botes hubiesen estado tal vez una hilera. Tampoco, no, yo creo que no me cuadra tampoco. O sea, no me coincide tampoco la cantidad para hacer. Yo creo que me parece que era la única forma, ¿eh? Luego ya sí que es verdad que cuando el barco se está hundiendo, ya directamente era algo similar a como se está viendo en la película. Empezaron a cortar las cuerdas y ya se lanzaba el bote. A lo mejor a 2 o 3 metros se tiraba el bote y cuando, claro, no hacía falta, no hacía falta bajar. Al mismo tiempo que se iba bajando el bote, pues, o sea, el barco, perdón, la gente iba subiéndose, iba saltando como podía. Pero es que eso me imagino el momento, ¿eh? Me imagino el momento. Sí, sí. Es más que una locura. O sea, imagínate. Sí, y ganas de hacerlo mal, ¿no? Por lo que veo. Pero claro, es la paradoja del Titanic, que era insumergible y mira lo que pasó. Sí. Por tener en el punto de mira a bueno, por la arrogancia de ciertas personas que has comentado, tener en el punto de mira un barco transatlántico que era una novedad y que se supone que no podía nada con él. Y al final, pues, pudo toda la incompetencia humana que hubo ahí detrás, más los factores naturales. Claro, así es, así es. Bueno, lo primero que quiero comentar es que se hizo hace relativamente poco una nueva inmersión y se encontró, bueno, estaba una estatuilla, es Diana de Versalles, estaba en una de las repisas en el salón de primera clase, ¿vale? Es una réplica de una estatua que está en el Louvre, que en el Louvre es la versión, digamos, la estatua original, mide como 2 metros, esta es una estatuilla. Y se vio por primera vez, para que veas tú, se encontró por primera vez, se vio por primera vez, valga la redundancia, la primera vez que bajó Robert Ballard y encontró el Titanic. Aquí, ¿sabes qué pasa? Todos queremos, o los fanáticos del Titanic como yo, todos queremos que bajen, que actualicen cosas, que hagan reconstrucciones un poco del desarrollo, el tiempo, el paso del tiempo, cómo por desgracia va envejeciendo el barco. De hecho, la última expedición se vio esa barandilla en la parte de popa, en la proa, se ha caído esa barandilla y ya fue como un sentimiento de decir, hostia, se está muriendo, ¿vale? Por decirlo así, ¿vale? De una forma. Y ves que poco a poco va a caer por su propio peso. Y de hecho se está acelerando muchísimo ese proceso.
Entonces, volviendo al tema de Diana de Versalles, es por lo que te estoy comentando, se encontró esa estatuilla de Diana de Versalles después de haber bajado muchísimo, muchísimo. De hecho, hay una empresa que lo tengo por aquí apuntada, RMS Titanic Inc., que es la única empresa oficial que tiene el permiso para poder bajar básicamente cuando le salga de las narices. Puede bajar a hacer expediciones e incluso a recoger artículos. Pero ¿qué pasa? Cuando bajaron y encontraron de nuevo esa Diana de Versalles, no la habían visto en todo este tiempo. ¿Qué quiere decir? Que de todas las veces que han ido bajando, tanto ellos como otras empresas, incluso James Cameron también, se ha ido removiendo la arena, se ha ido removiendo todo lo que está alrededor. Sin querer han ido tocando el barco. ¿Qué pasa? Al final han declinado la opción de que en principio para primeros de año se iba a volver a bajar para recoger esa estatuilla e incluso, si podía ser, recoger a un artículo más. Porque la última vez que bajaron hicieron millones de fotos, literal, millones de fotos y vídeos para hacer una reconstrucción tridimensional, ¿vale? Que está muy bien porque vas viendo un poco el estado en el que se va del barco, pues se va deteriorando. Entonces ves esa evolución. Y han decidido ya no volver a bajar. Porque, y eso que han tenido conflictos, estuvieron como 5 años peleándose con el gobierno de los Estados Unidos para tener los derechos, porque había mucho conflicto. El barco, al estar en aguas internacionales, creo que te lo comenté, ahí hay un conflicto entre Reino Unido, Estados Unidos, aguas internacionales. Entonces, al final, digamos que la balanza está en el gobierno de los Estados Unidos y este RMS Titanic Inc. es el que puede hacer y deshacer. Y al final ha dicho, mira, vamos a dejar esto como está, porque ya hay gente que quiere, digamos, por morbo un poco, entrar en los camarotes. Es verdad que se ha visto, pero no tanto como a lo mejor oficialmente, o nosotros los aficionados o la gente en casa que ha querido ver simplemente los documentales. Aún hay más cosas de las que se ha mostrado. Entonces la gente, esa empresa ya ha dicho que no, o sea, se va a quedar como un monumento sagrado y ya no quieren volver a rebuscar ahí por respeto, porque yo creo que ya se ha removido demasiado. Entonces han decidido que de momento se va a paralizar eso, y tal vez, como el cálculo que han hecho ya se ha adelantado mucho más de lo que tenían previsto, de que a lo mejor el barco caiga sobre su peso, entonces dirán, bueno, cae sobre su peso, ya no hay nada que hacer, o sea, aquí ya vamos a ser un poco frío, es decir, pues recogemos ya todos los restos y lo que ya no tenga solución pues se quedará ahí, o no sé de qué forma lo pueden hacer. Pero lo que estaba previsto recoger, esa estatua emblemática de Diana de Versalles, pues de momento se va a quedar ahí, fecha indeterminada. O sea, de momento no tienen ninguna previsión ni en un año ni en dos, y tal vez, pues no sé, dicen que tampoco lo descartan, pues el que dentro de pocos años bajen para hacer una nueva revisión de cómo se encuentra el barco, pero yo creo que, porque calculan ahora que en menos de 20 años puede ser que ya caiga. O sea, cuando incluso decían que más o menos en el 2070, 2080, o sea, ya iba a caer. Yo veo muchísimo. O sea, antes se decía en el 2050. Yo creo que está más cerca de 2035, 2040 que de 2080, por supuesto. O sea, creo que no me cabe ninguna duda, vamos. Claro, y cuando llegue el momento se tendrá que desintegrar, porque ahí las cosas debajo del mar se terminan estropeando al final. Sí, claro, al final las propias bacterias va comiendo lo que puede. O sea, los objetos de plomo no los pueden, digamos que esa bacteria no se lo puede comer, se quedará prácticamente intacto,
Y eso sí que podrán cogerlo pues de una pieza. Eso seguramente se podrá coger, irá pues a un museo oficial o en Estados Unidos o no sé cómo lo harán, pero sí que va a ser parte de un gran museo en el que, pero ya te digo, no sé, ojalá o no, porque ya te digo, a mí me... La verdad es que cuando veo nuevos vídeos de inmersiones o captan nuevas imágenes como Diana de Versailles, la verdad es que me emociona mucho porque sí que es verdad que aunque el Titanic ya se hundió hace tantos años y es una imagen muy icónica en la historia de la humanidad, creo que forma parte ya de muchísima gente y a mí, aunque parezca un poco triste, es como mantiene viva esa imagen del barco con esa imagen y esa templanza, ¿sabes? Es como se mantiene rígido durante años y es un barco realmente increíble. Pero claro, al final, como te he dicho, yo creo que caerá por su propio peso y se recogerá pues todo lo que quede. Tal vez así es una forma también de que todo el mundo pues lo tenga al alcance de la mano, lo pueda ver mucho mejor, pero claro, no será la misma sensación, no tienes ese barco enfrente, digámoslo así, al menos en la televisión que lo puedas ver con inmersiones y demás. Digamos que van a dejar un poco tranquilo al barco hasta que se caiga, se desplome, se desintegre por acción natural del agua. Y después, cuando ya sea seguro bajar, porque no es seguro en ese estado, entonces volverán a realizar inspecciones y a coger, bueno, y todo lo que puedan encontrar. Eso es lo que te refieres, ¿no? Claro, claro, porque al final, por mucho que ellos digan, no, bajaremos cuando el barco caiga sobre sí mismo, vale, pero ¿cuándo sabes eso? O sea, realmente tú tienes que bajar para saberlo. Lo que sí que, lo que sí que han dicho en el artículo es que cuando se baje va a ser solo para inspección, no va a ser para recogida de artículos y demás. Puede ser, o yo no sé, quiero creer que a lo mejor al estar en la arena, tal vez Diana de Versalles sí que intenten cogerla, pero en principio se ha descartado ya totalmente y en principio ya todos los planes que tenían para bajar, aparte que económicamente debe ser muy costoso el poder financiar eso, pero bueno, no creo que ese sea el problema. O sea, yo creo que realmente han visto que el hecho de bajar, estar merodeando muy cerca del barco, lo que estás haciendo es estropearlo básicamente. De hecho, ya se quejaron de por favor la gente que estaba bajando como estaban haciendo como un circo titán, que ahora hablaremos un poquito de eso, aunque sea haremos el broche final, será hablar de nuevo de titán. Verdad que no se acercaban tanto, pero claro, es arriesgarse a de que cualquier golpe destroce algo o manipules o modifiques. Ya hay gente que sí que de forma un poco indirecta sí que como que insinuaron que por culpa de la gente que iba bajando se ha caído esa barandilla de 4,5 metros, me parece, de largo. Entonces, claro, al final han dicho, mira, vamos a dejar esto ya como está, no vamos a bajar más. Obviamente está vigilado, tanto para bajar como para eso, que creo que eso lo he pasado antes, pero bueno, ahora se hizo igual una patrulla internacional de hielo, que se dice, que igualmente desde 1914 se vigila toda esa zona, todos los campos de hielo, y es la que se encarga también que todos los aniversarios siempre arrojan coronas por la zona. Pero son los que se encargan, un poco son, digamos, como los guardacostas de toda la patrulla de hielo. ¿Y tú crees, Jesús, que nos han mostrado a lo largo de todos estos años todo lo que han visto ahí abajo? ¿O se han Mm, podido guardar algo? no se habrán podido guardar, de hecho, se han guardado cosas, yo estoy seguro, porque de algunos artículos que he leído y comentarios de gente que ha ido haciendo expedición,
se ha editado y no se ha mostrado muchas veces el suelo totalmente porque ahí hay zapatos. Vale, tú dices, bueno, vale, hay zapatos, vale. Pero los zapatos están en una posición concreta. De hecho, en una sí que se llegó a ver unos zapatos juntos. ¿Qué quiere decir? Que esa persona cayó hasta el fondo del mar y murió ahí. O sea, se descompuso ahí y ahí se han quedado los zapatos. Entonces, para no avivar un poco el morbo y tener eso, porque hay muchos zapatos, muchísimos, en los museos y exposiciones, pero ahí habrá muchos más también. Entonces, no quieren tampoco que sea una exposición un poco al morbo, tipo Auschwitz, que bueno, por decirlo un poco, no es tan, claro, a ver, no es tan cruel, pero quieren un poco respetar ese aspecto. Entonces estoy seguro que, vamos, ya te digo, más por testimonios de ellos, no se ha mostrado todas las filmaciones que tienen por respeto un poco y al final, como dijeron el otro día, pues como ese monumento sagrado y no quieren tampoco que sea demasiado expuesto esas imágenes. Curioso. Curioso Sí. porque la curiosidad, valga la redundancia, del ser humano, Ujú. tampoco entiende mucho de respeto a veces, que no es porque quiera faltar al respeto, pero la curiosidad es eso. Yo quiero saber y quiero conocer más allá del morbo, que no estoy hablando del morbo, porque digo, Claro. quiero ver esqueletos o cuerpos, no, no, pero yo lo que quiero ver es qué ha quedado ahí, ¿no? Me gustaría, tengo esa curiosidad, ¿no? Igual que dices, me gustaría ver qué hay dentro del cuerpo humano. Sé que no voy Ujú. a abrir a una persona, pero si hay una persona muerta y la puedo abrir o me la pueden enseñar, puedo ver lo que tiene dentro. ¿Eh? Es una Bueno, comparación un poco tonta, sí. Sí, un sí. poco Bueno, a infantil, pero ver. más o menos ahí vamos, ¿no? Al debate de hasta qué punto. Claro, claro. Bueno, sí, sí. A ver, por querer, si quieres, puedes abrir un cuerpo humano, pero eso ya cada uno es su aficiones o lo que a lo que a lo que quiera ocupar su tiempo libre. Pero sí, al final, no sé, es como, a ver, te voy a hacer un símil muy burro, a ver, muy simple, pero es como, ¿quieres ver una tienda de zapatos o quieres ver una tienda de ropa? Pues tú vas a ver la ropa, en la trastienda a lo mejor está sucio, está todo, es como si yo quiero ver la trastienda, ¿para qué quieres ver eso? ¿Quieres ver si hay orden, si hay desorden o qué hacen ahí dentro? Entonces esto sí que es verdad que es parte del morbo, pero creo que han mantenido bastante el respeto en ese aspecto. Hay cosas muy bonitas también que se quedó muy marcado. De hecho, uno de los momentos más emblemáticos también, que está en uno de los museos, que es un juego de platos, una vajilla que está prácticamente, yo creo que está completa. Y yo creo que en ese momento, o en su momento, volcó un armario o un cajón lleno de platos y del agua y demás, claro, deshizo la madera. Entonces esos platos se han quedado, o se quedaron incrustados en, que lo puede ver esa foto en internet, se quedaron clavados en la madera como si alguien lo hubiese puesto a propósito. O sea, está todo uno detrás de otro. Entonces, claro, se ha quedado ahí como un molde. Entonces eso se cogió y se quedó en una de las exposiciones, está tal cual lo encontraron. Entonces, bueno, sí que es bonito, es verdad. Aprecias también las altas calidades en las que se trabajaban allí o convivías con eso, se respiraba altas calidades y lujo. Obviamente, tercera clase no tanto, pero proporcionalmente no eran malas condiciones tampoco. Pero claro, en primera clase estamos hablando de un primerísimo nivel en todo. Una noticia que se publicó hace muy poquito, creo que fue en octubre del año pasado. Bueno, esto ya lo hablamos, lo de Titán, y no se publicó este vídeo hasta hace, creo que fue el 20 y pico de octubre, me parece, algo así. Se publicó un vídeo porque, claro, a ver, se abrió ya el expediente, digamos, ya estaba un poco bueno, no juicio, pero ya estaban un poco viendo
qué es lo que se podía arreglar ahí en tema indemnizaciones. Entonces se mostró un vídeo de que está como a unos 500 metros de la proa se encontró la parte trasera del submarino Titán. Bueno, no se ha dicho nada, de hecho no se ha confirmado si hay restos humanos o cualquier eso, yo lo dudo muchísimo porque eso, después de tanto tiempo no se ha confirmado nada ni se ha dicho nada, pero yo creo que aunque salga o haya habido algo, no creo que se muestre a la luz llama noticias, o sea, porque de ahí ya se sabe lo que hay. O sea que entonces simplemente es un dato más. Se pudo encontrar y por lo menos se confirmó al 200%, porque al 100% ya sabía que había implosionado. De hecho, el último registro que se hizo desde Titán era como unos golpes secos, tal como una cosa así. O sea, en una especie de raps que se dice a lo mejor en el tema de psicofonías y demás, pero realmente esos sonidos era crujir el Titán. O sea, era como golpe, golpe, golpes. Y eso fue lo que partió, digamos, el Titán en dos. Vaya, vaya. Entonces esa Mm. parte no se había encontrado hasta ahora, no se había visto. O ese vídeo es de mucho antes, ¿te refieres? Ese vídeo es de hace, o sea, del 22 de junio de 2023, que fue cuando, Ah, si no me... 22 de junio de 2023 es cuando se muestra ese vídeo, si no me... O sea, se mostró hace poco, perdón. Cuando se hizo esa grabación fue el 22 de junio de 2023, ¿vale? No se ha mostrado hasta hace muy pocos meses, creo que fue en octubre, por lo que te digo, que ya estaba abierta pues todos los informes y todo lo demás, entonces de ahí ya no había problema en mostrarlo, ¿vale? Porque ahí un poco estaba bajo secreto, bajo sumario y no podían mostrar ese vídeo hasta ahora. Entonces la gente, bueno, pues al final te impacta mucho ver bueno, esa parte de Titán. Bueno, igual lo puedes encontrar en YouTube, hay un vídeo de pocos segundos que ya se ve como lo cogen, bueno, está atado como una especie de abrazadera o algo así, y ya se ve como que lo van a sacar a la superficie. Y hay otras fotos también, como que lo van a cargar como una especie de grúa o algo así. Entonces, o bueno, sea que en principio no parece que ese vídeo simplemente fuera por si aparecía algo extraño, algo que no quisieran que viéramos, ¿no? claro, Es el secreto de sumario y la investigación, y cuando ha terminado la investigación, pues han dicho, vamos a liberar estas imágenes que, bueno, que tampoco son tan morbosas, ¿no? Volviendo al tema de antes, y claro, esto lo puede ver gente para que veamos que efectivamente ahí hay un trozo de ese submarino. claro, al final eso supongo que es para que la gente de verdad mostrar un poco qué realmente ocurrió. Sí que está hundido, no hay restos humanos porque por mucho mejor, sí, obviamente, ahí habrían forenses, de hecho se iba a hacer pruebas y demás, pero simplemente por puro trámite, o sea, eso será protocolario, se utilizarán los medios que sean para analizarlo y ya está, y eso pues se quedará bajo sumario, o no sé si habrá más registros sobre eso, pero vamos, las últimas noticias es esa y meses anteriores que en principio la empresa como que iba a intentar volver a bajar y demás. No sé si la gente es capaz de eso. Ya se verá en las próximas décadas, supongo, que Sí, habrá sí, más sí. intentos para hacer estas cosas. Sí, sí, ya veremos. A ver si hay más noticias en lo que va de este año, pues años siguientes, ya veremos. Pero bueno, básicamente esto es lo que... Pues las noticias que hay actualmente sobre el Titán. Ujú. Y al igual que el Titanic, volvemos a tener ese problema, ¿no? Con la arrogancia del ser humano que quería vencer las condiciones físicas, ¿no? Ujú. Del fondo del mar, hacer algo medianamente imposible, que más o menos sí que se ha podido hacer,
pero ¿en qué condiciones, no? Y con también, supongo que dinero de por medio, porque el dinero sí que importa, al igual que el Titanic estuvo gestionado por gente importante, Hmm. el Titán también lo ha estado y mira todo lo que ha pasado, ¿no? Seguramente que, como hablamos aquella vez, hasta dentro de 10 20 años igual no nos enteramos de más cosas. Claro, claro, no, es más, cuando ocurrió a los pocos días, James Cameron, claro, al final James Cameron es la persona que más ha bajado al Titanic y de las que más conocimiento tiene del Titanic en el mundo. Entonces, él hizo una similitud con el Titanic en muchas cosas, por eso es tener esa desinformación, esa arrogancia, esa forma de no tratar con respeto el mar en sí, porque el mar es algo impredecible, el mar es algo en lo que es muy difícil combatir y aparte estás jugando con personas en las que su vida depende de ti. Entonces mantén una seguridad, ten unos controles. Ya, o sea, no te hablo de mínimos, tienen que ser controles máximos. O sea, lo que hizo él fue controles mínimos, de decir, vale, venga, ya está. No, o sea, esas medidas son para tenerlas 200% seguridad de que todo trabaja como tiene que ser, o sea, con total funcionamiento en todos los aspectos. O sea, no puede ser que ese tipo de máquinas tú no lo tengas ningún tipo de revisión, ningún tipo de mantenimiento, ni que nadie vea en qué condiciones está trabajando, porque aunque tú bajes, esa pequeña no implosión, porque no afecta si tú lo trabajas bien y el submarino tú lo tienes en condiciones, pero tú después de una inversión de casi 4.000 metros, tú necesitas que eso tenga una revisión. O sea, porque para empezar ha bajado unas 2 horas. Entonces de ahí hasta, no recuerdo el tiempo que están, digamos, un poco de guía turístico, no sé el tiempo que estaría, y luego es volver a subir. Entonces, ese, aunque no sufra de una forma como estructura, si está en condiciones, tú tienes que asegurarte, seguro que algo necesita un ajuste o volver otra vez no sé, a tratarlo de alguna forma. O sea, no puede ser. ¿Y qué pasó? Pues eso me parece que fue a los 2100 metros más o menos, fue cuando se oyó esos golpes y se perdió la comunicación. O sea, fue prácticamente a medio camino. Una chapuza, ¿no? Por decirlo de alguna manera, propia de Sí, principios del siglo XX. sí, 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 totalmente, totalmente una chapuza. Dar por hecho de que no va a pasar nada. Y por eso la similitud es tan cercana en ese aspecto. De decir, no, no, si aquí no va a pasar nada. O sea, si esto está controlado, si hemos bajado ya un montón de veces, esto está controlado. O sea, no, nunca puedes dar por sentado cuando eh, tus condiciones no dependen solo de ti. Dependen de el ambiente en el que te mueves, la maquinaria en la que lo tratas, las condiciones en las que estás, las profundidades a las que bajas. O sea, tienes que contar con un montón de factores. Y estar con una persona experta y no solo un tío que es el que ha metido pasta y bueno, soy el tío de dinero, bajo también. O sea, si tuvieses las personas con las que trabaja James Cameron, o sea, es que es flipante. O sea, son top todas las personas que trabajan y esta persona era como, bueno, como si compras uno de los chinos en proporción. Entonces, por eso James Cameron se indignó tanto y dijo, es que la gente se piensa que es un juego. Ya, esto es casi una maldición provocada por delirios de grandeza. Exactamente, sí, sí, buena frase, pero es tal cual así. Pues nada, Jesús, nos has dado nuestra ración de Titanic que queríamos y muy bien dada. Pero antes de Gracias. despedirnos, quiero que, al contrario que los anteriores programas, ya te hemos pensado un cuarto programa más y quiero que nos digas
Tenemos, próximamente, no sé tenemos cuándo, 4 o 3 programas. Tenemos 2, 3, ya con no me, este tres, ¿no? no me Con este acuerdo. tres. Con este ¿Sí? creo que son tres, sí. Sí, con este es el Pues tercero. sí, no me acuerdo ya, como ya voy ya con uno con otro, entre charla y demás. Eh, mm, sí, pues el avance un poco, que de hecho ya lo hablamos y dije, creo que tengo una cosa que te va a molar, es un tema muy curioso, es algo que también está ahí en la órbita un poco del mundo Titanic, pero es verdad como que se queda un poco en la sombra y es el tema místico un poco de los presagios, gente que tuvo pesadillas incluso, malas vibraciones, incluso hubo una persona, que por eso no voy a abrir ya el melón del todo, pero sí que hubo una persona que tuvo un sueño, digamos, un poco premonitorio en el que acercó un poco a lo que ocurrió con el Titanic y es un libro que es muy curioso, muy interesante, que eso lo vamos a tocar en el próximo programa y sobre las personas, sobre medium, gente que luego no quiso subir al barco porque tuvo malas vibraciones y un mal presagio y yo creo que puede quedar muy, muy curioso el programa. Pues me parece que lo has dejado el listón muy alto y seguramente que va a ser muy del interés de la gente. Así que ya preparaos que los viajeros y exploradores del Cosmoverso nos vamos a ir de las profundidades del mar a la profundidad de la mente para ver Ujú, qué hay, ¿no? En todo este tema místico, esotérico, paranormal, ¿no? ujú. Si a lo mejor estoy exagerando mucho eh, No, alrededor del Titanic. no, a ver, realmente es algo así. O sea, porque ya te digo, creo que toca más o menos, da pincelado un poco de todos esos puntos, ¿eh? O sea, que por eso te digo que es muy completo en ese aspecto y tiene ese punto esotérico, ese punto místico, que tal vez mucha gente no conozca o a lo mejor no sabe exactamente de lo que se puede hablar o que haya esos puntos tan curiosos. Entonces yo creo que le puede gustar a la gente ese punto que ni se trata, ¿vale? De ese misticismo que hay alrededor del Titanic. Pues va a ser fantástico escuchar este tema del que yo también te confieso que desconozco y tengo muchísimas ganas de poder grabarlo y estrenarlo próximamente. Pero antes nos vamos a conformar con la ración de hoy. Así que Jesús, no tengo más que agradecerte de nuevo que seas uno de nuestros pasajeros habituales en la Estrella Fugaz y que nos veremos próximamente para ese encuentro místico y extraño alrededor del Titanic. Gracias, Jesús. Vale, pues muchas gracias a ti y nada, nos vemos prontito por aquí. Cosmoversus.